programa de odontología de la Universidad de Cartagena, en nombre de todas las instituciones de educación superior organizadoras de la cuarta versión de la Semana Internacional Cartagena 2021. Le damos una cordial bienvenida a todos los asistentes que nos acompañan. El evento de la Semana Internacional se realiza en aras de lograr alianzas y, por supuesto, llevar a la comunidad académica a un viaje virtual a Chile, país escogido en esta oportunidad para conocer ampliamente parte de su cultura, avances y recorrido desde las distintas áreas de conocimiento, fortaleciendo la internacionalización de la educación superior en casa. Me permito mencionar a los asistentes que podrán, mediante el chat, exponer todas las preguntas que deseen realizar al doctor Flavio, conferencista del día de hoy que nos acompaña, y de esta forma serán atendidas al finalizar la intervención en el espacio de preguntas y respuestas. Desde la Universidad Autónoma de Chile nos acompaña el conferencista doctor Flavio Cons Vargas, coordinador de práctica y titulación de la carrera de odontología de la Universidad Autónoma de Chile, sede Temuco. Con 9 años de experiencia como docente, posee el título profesional de licenciado en enfermería, cirujano dentista y especialista en implantología bucomaxilofacial, diplomado en innovación y gestión colaborativa para la docencia en educación superior, quien nos acompañará y con la conferencia denominada Aplicación de la teleodontología en pregrado, un nuevo paradigma en pandemia. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Flavio. Adelante, doctor Flavio. Muchas gracias, Kepi, por tu presentación. Bueno, muchas gracias igual a todas las personas que se encuentran hoy día acompañándonos. Y como dice el tema, aplicación de la teleodontología en pregrado, un nuevo paradigma en pandemia, es el tema que les voy a presentar hoy día. Y al final de la presentación van a entender por qué me refiero a esto como un nuevo paradigma. Un poco de contexto en la situación problemática. Nosotros nos encontrábamos habitualmente en una situación de internado clínico 1 y 2. Yo soy coordinador de práctica, estoy a cargo de estas dos asignaturas, que son en el sexto año de la carrera, ya, de odontología de la Universidad Autónoma, que tienen una cantidad de 480 horas pedagógicas cada una de las asignaturas. ¿Y qué actividades realizamos nosotros con nuestros internos, con mis estudiantes? Había una planificación donde nuestros estudiantes se dirigían a atención clínica en centros de salud externos, que son hospitales, consultorios, SFAM, donde ellos hacían atención directa a los pacientes, atención de odontología, son horas de sillón. Había una actividad que se desarrolla, que era proyecto de intervención comunitario, en donde se trabaja con las comunidades aledañas a estos SFAM o consultorios, o con los que ellos tuvieran contacto, ¿ya? Y se realizaba un proyecto de gestión, que es un proyecto de gestión que se establece en el mismo centro de salud, o sea, busca las mejoras del área donde ellos se están desarrollando. Para nosotros es muy importante estas actividades que se realizan porque a nosotros nos interesa que nuestros egresados se destaquen por ser agentes de cambio. Pero el virus SARS-CoV-2 o COVID nos dejó en problemas. ¿Por qué? Porque en base a esto nosotros tuvimos que adecuarnos a esta situación y tener que resolver problemas como lo que son el cierre de cupo de los campos clínicos. No teníamos el ingreso a esto, que son nuestros centros de práctica, que son los hospitales, los CEFAM, los SECOF. Teníamos el problema del cumplimiento de los resultados de aprendizaje de nuestra asignatura, que es hacia donde tributa el aprendizaje, ¿ya? También teníamos que evitar el retraso de la progresión estudiantil, o sea, en este momento estaba todo paralizado, la situación país no permitía mayor avance, los centros estaban bloqueados, los desplazamientos también con la comunidad estaban restringidos, las atenciones directamente, solo atenciones de urgencia, y también continuar con las atenciones de pacientes, lo que es el BCM, que es vinculación con el medio para nosotros, que se refiere
a todas estas atenciones que nosotros hacemos con la sociedad, también con los proyectos de intervención con ellos, promoción en educación. Entonces, este era el contexto que nosotros nos encontramos. Nos encontramos desde nuestro punto de vista bloqueados para poder hacer atenciones, eh, teníamos restricciones de movilización, nos exigían ciertas características para la atención. Entonces, si bien podrán recordar esta imagen, la quise colocar acá, que nosotros somos un país reconocido por los terremotos y esta imagen recorrió el mundo, ¿ya? De Chile hace un tiempo atrás donde hubo terremoto y maremoto. Si bien no nos encontramos en esta situación nuevamente, pero sí internamente nos encontramos destruidos porque no sabíamos qué íbamos a hacer, cómo íbamos a enfrentar esto, ¿ya? Cómo íbamos a afrontar esta situación. Nuestros estudiantes estaban muy agobiados, nos preguntaban que cuándo íbamos a hacer el inicio de actividades prácticas, sobre todo porque la presencialidad era el mayor problema en base a todas las restricciones sanitarias que se habían establecido en el país. En base a esto, nosotros planificamos una estrategia de solución que obviamente partió de a poco, partió haciendo una investigación y capacitación, cómo fue inicialmente, revisamos información, hicimos una revisión bibliográfica de qué información había en cuanto a qué soluciones habían para atender pacientes, cómo se estaba haciendo en otras áreas, tanto a nivel nacional como a nivel extranjero. Tomamos un curso en la Universidad de Concepción en lo que es telesalud para poder orientarnos un poco a esta atención de cierta manera digital o cómo instaurar o llegar a dar alternativas en lo que es ontología. Nos entrevistamos con expertos en otras áreas, prácticamente el área de medicina, donde ellos ya hacían atención a distancia, controles, monitoreo. Entonces ya iban dando luces de lo que nosotros podíamos realizar y podíamos salir adelante con todo lo que estábamos realizando. Entonces elaboramos un proyecto donde primero conformamos un equipo de trabajo, obtuvimos los vistos buenos desde el punto de vista de la gestión y parte financiera, y tuvimos que trabajar con esta información, hacer documentos, establecer protocolos, ver los tiempos de trabajo, los grupos, todo cómo íbamos a realizarlo. Entonces, ¿dónde ejecutamos esto? Ejecutamos en las asignaturas de internado, trabajamos con 20 internos, donde realizamos acciones de teleurgencia, teleseguimiento, telegestión y telepromoción, ¿ya? Y también en los cursos menores, aprovechando este conocimiento que nosotros teníamos que era nuevo y las capacitaciones que se nos habían entregado, capacitamos a los docentes y estudiantes y lo implementamos de tercero a quinto año para que pudieran realizar anamnesis, teleseguimiento, telepromoción y conserjería con los pacientes. Y obviamente hicimos una evaluación donde pudimos obtener el cumplimiento de nuestros resultados de aprendizaje y las horas del programa de asignatura, que es finalmente lo que nosotros deseamos lograr para obtener un perfil de egreso y tener un profesional acorde a lo que nosotros estamos entregando y a las satisfacciones también del público y nuestros pacientes, ¿ya? Entonces, nosotros finalmente terminamos los internados el 30 del 6 del 2021, pero realizando todas las actividades que estaban establecidas en el programa, pero adecuadas a esta modalidad de teleontología. Y actualmente el proyecto de teleontología en el año 2021 se encuentra en ejecución. Entonces, acciones en pandemia, como lo tenemos acá, que era, yo les había mencionado que teníamos esto, que era nuestro internado clínico 1 y la condición que teníamos, que eran centros de salud, intervención comunitaria y proyectos de gestión, lo trasladamos todo hacia este lado en situación de pandemia y lo afrontamos de esta manera. Se abrieron algunos cupos en los centros de práctica, por lo tanto hicimos rotativas, ya organizamos para que vayan yendo de manera progresiva en estos sectores, pero también en nuestra Clínica Integral de Salud, que es la sigla CIS, realizamos un proyecto de teleontología. Y es aquí donde mediante rotativas hicimos realización de atención de urgencia, seguimiento a nuestros pacientes, promoción y conserjería, y en entornos virtuales desarrollamos nuestros proyectos que aparecen aquí de gestión y de teleintervención comunitaria, ¿ya? Entonces así fue como enfrentamos nosotros esto. Obviamente el Ministerio de Salud estableció
una jerarquía para todo lo que es telesalud, basado obviamente en la telemedicina y su estructura, pero nosotros quisimos adecuarnos y realizar nuestra propia estructura, donde nosotros nos quedamos acá con la teleontología como obviamente el gran paraguas, donde tenemos la teleeducación y desarrollamos la telepromoción, tenemos la telemedicina y desarrollamos la teleurgencia, y tenemos la teleasistencia donde realizamos el teleseguimiento y teleorientación. Pero sin embargo, nosotros también realizamos telegestión, que aún debe incorporarse en lo que es estas normativas porque todavía no está incorporada, pero sin embargo nosotros sí la llevamos a cabo, obviamente en nuestro estilo porque no está declarada. Aquí pueden ver cómo son las acciones que nosotros desarrollamos en cada una de las asignaturas. Aquí este es el detalle de la sede Temuco. Aquí ya vamos a los datos duros, donde nosotros podemos ver que tanto internado clínico 1 y 2, estomatología clínica 1 y 2, adulto 1 y 2, integral del niño 1 y 2, y módulo diagnóstico que compromete a cirugía oral y periodoncia, su cantidad de estudiantes, y miren la cantidad de pacientes que nosotros intervenimos mediante esta modalidad de teleontología y el total de prestaciones en la sede Temuco. Obviamente nosotros en la sede de Temuco fuimos el piloto, tenemos dos sedes que dictan la carrera de ontología y tenemos también los datos duros de las atenciones que se brindaron en Santiago, que también realizaron las actividades de teleontología, ¿ya? Para estas asignaturas internado clínico y 1 y 2 con la cantidad de pacientes que aparecen aquí y el total de prestación, ¿ya? Entonces aquí ya vamos con datos estadísticos que nosotros tenemos. Esto para nosotros es muy importante porque es una gestión en calidad. Nosotros todos los años realizamos una evaluación de ciclo avanzado en donde nosotros medimos el desempeño global de nuestros estudiantes, de nuestros internos, que son nuestros estudiantes de último nivel. Y a pesar de estar en pandemia, nosotros, en comparación con el año 2019, logramos un 20% de aumento en el nivel de destacado de nuestros internos. O sea, obtuvimos un 80%, ya de un total de 20 internos, ahí es el número, 16 estaban en el nivel destacado, incluso en condición de pandemia, o sea, lo cual es relevante. Vean ahora esta estadística donde tenemos los resultados del desempeño obtenido en los criterios genéricos, donde en comparación con el año 2019 nosotros logramos un 15% aumento en el nivel destacado. Vean nuestra estadística. O sea, a pesar de estar en pandemia, nosotros logramos un aumento, ¿ya? En nuestros estándares de calidad y avance. Esta es la estadística de los proyectos que se realizan en lo que es atención comunitaria, ¿ya? Donde en comparación con el año 2019 aún sigue siendo el criterio más bajo el dominio escénico y material audiovisual. Obviamente no mejoramos todo porque hayan factores que obviamente se nos escapaban de las manos, pero miren esta estadística donde en azul está el puntaje máximo y vean el puntaje promedio. Vean cómo la curva está muy cercana al máximo, aún estando en pandemia. Vean los promedios de los resultados académicos de internado. 2017 el promedio fue un 6,4, el 2018 un 5,9, el 2019 un 6,1 y el 2020 un 6,3 en condición de pandemia. Entonces vamos un poco ya a ahondar en las actividades que realizamos y la que nosotros y mi equipo y todas las personas que trabajaban estaban mostrando aquí en la estadística. El proyecto de atención de urgencia en sí, obviamente hay una confección de una ficha clínica que nosotros realizamos que es específica para esto, y nosotros acá realizábamos atención de urgencia y teleurgencia. Entonces, aquí en el centro, como ustedes pueden ver, es una imagen donde el doctor Cristóbal Arroyo, quien trabaja con nosotros, en supervisión con nuestra interna, se conectaban vía Teams atención de un paciente que declaraba que necesitaba una atención porque era urgente, y los evaluaban desde el punto de vista desde manera online, de manera remota. Ella se encuentra en una sala de teleontología que nosotros tenemos en nuestra clínica integral, y desde esa manera se conecta, y aquí el doctor está haciendo la supervisión desde otra área clínica, pero está conectado directamente en la misma
sesión. Si el paciente requería atención presencial, nosotros lo citábamos a nuestros bots de atención, cumpliendo todas las normativas que establecía el ministerio. Ven cómo están con atención a 4 manos ahí, él ya está haciendo recién la evaluación inicial, está con las pantallas, las mascarillas K95, los gorros, están con pechera ahí, y obviamente están haciendo la evaluación y el requerimiento que el paciente tenía. Entonces, esta fue una manera remota de nosotros poder clasificar, hacer los triages de atención de nuestros pacientes y poderle brindar atenciones específicas, ya que solamente se podían dar ciertas atenciones en salud y en las otras solamente podíamos dar orientaciones porque no estaban los pases para poder brindar estas atenciones. Protocolos de atención. Realizamos un consentimiento informado, el cual se hacía por asentimiento por voz, ¿ya? Un protocolo de evaluación de pacientes intra y extraoral, presentación de fichas clínicas y protocolos de orden radiográfica. Para nosotros fue algo súper simple, pero que no se nos había ocurrido, que era transformar este formulario, pasarlo a PDF y permitir que se registre, y así, de esa manera, ya lo habíamos pasado a digital. Entonces se enviaba la solicitud de rayos o se enviaba de forma externa y podíamos solicitar obviamente la solicitud de examen de nuestros pacientes. Aquí está la evidencia del consentimiento informado, el cual obviamente se enviaba de manera previa al paciente, el paciente podía leerlo y obviamente cuando entraba a la sesión se leía el consentimiento, quedaba la grabación donde el paciente hacía el asentimiento por voz, que es legalmente permitido en nuestro país junto con la huella digital y la firma. ¿Ya? Es las otras dos formas de poder hacerlo y permitir un asentimiento legal. Ahora, como ustedes pueden ver, aquí tenemos otros documentos, los cuales estoy mostrando, que es conectividad y manejo, dispositivo electrónico para telesalud. Nosotros coordinamos de tal manera que le enviamos esta encuesta de conectividad y manejo para que podamos saber si la persona podía cumplir con los requisitos para conectarse con nosotros. Porque hay personas que tienen problemas auditivos, que tienen problemas del habla, o problemas cognitivos, o tienen problemas de conexión. Entonces, las personas y pacientes que calificaban dentro de esta estructura, nosotros los podíamos atender. Los que estaban fuera de esta encuesta, por así decirlo, que calificaban que podrían ser personas que obviamente no nos íbamos a poder comunicar, obviamente iban a quedar fuera, ¿ya? Y obviamente una encuesta de satisfacción del servicio de telesalud que les brindábamos en este caso, que es la teleontología, para saber cómo podíamos ir mejorando y tener este feedback rápido y poder ir mejorando cada vez la atención y la atención de nuestros pacientes. Realizamos capacitaciones a nuestros docentes y estudiantes, ¿ya?, de teleontología, y lo realizamos de esta manera. Este es obviamente un breve resumen. Nosotros lo clasificamos como un juego de ajedrez, porque en esta primera parte, donde parte el juego, nosotros le enseñamos a nuestros docentes y estudiantes que obviamente tiene que haber una presentación personal en relación a la atención que se va a brindar, quiénes son las personas que estaban ahí, ¿ya? Cuál es el objetivo de la entrevista y la lectura y grabación del consentimiento informado para poder continuar con la atención y brindarla, ya que si el paciente obviamente nos refería que rechazaba la atención, no podíamos brindarla y simplemente teníamos que pasar a otro paciente o simplemente el de buscar otra forma de atención. Obviamente, aquí en el ajedrez continúa el juego, en la segunda parte, donde aquí viene todo lo que es fichas clínicas que se hicieron específicas para los pacientes periodontales, para los pacientes niños, para los pacientes de rehabilitación, ¿ya? Y para los pacientes que eran usuarios de prótesis, que fueron las fichas con las cuales nosotros trabajamos. Obviamente preguntas totalmente dirigidas y indicaciones generales en esta área. Y el jaque mate, que lo lográbamos en una tercera parte, con indicaciones específicas, con encuesta de satisfacción, el registro de la ficha clínica y las interconsultas. ¿Ya? Entonces, en estas tres etapas nosotros clasificábamos nuestra atención y cómo hacer una correcta entrevista en un paciente que era de manera online, que era muy criticado, porque obviamente estamos acostumbrados a ver el paciente, a evaluarlo, a palpar, a hacer percusión, a tener observación, exámenes radiográficos. Entonces hay una serie de cosas que obviamente no las tenemos, pero sin embargo, bajo esto nosotros estamos bajo
base que nosotros estamos realizando una hipótesis diagnóstica que nos está orientando hacia algo. Obviamente, nosotros no estamos diciendo que con esto nosotros vamos a establecer diagnósticos, no, los diagnósticos son presenciales, con los exámenes, con todo lo antecedente, pero sí podemos hacer ciertas orientaciones o hipótesis diagnósticas y evaluar ciertos factores, como lo que es lo que tengo detallado acá. Estas son solamente algunas cosas que detallamos porque ya hemos avanzado bastante en esto y tenemos más avances que hemos ido desarrollando. Obviamente aquí tenemos el análisis de la oclusión, la guía anterior y quianía, la podemos visualizar en una imagen de video o en fotografía, lo que es la fonética, la salud de los tejidos blandos, sobre todo en el sector anterior, si hay alguna inflamación, algún absceso, alguna fístula, lo podemos detectar, lo podemos visualizar, los hábitos higiénicos, los elementos de higiene, la personalidad del paciente también, el estado de las prótesis o aparatos protésicos, los antecedentes mórbidos bajo la misma entrevista, la estética, diastemas que se pueden presentar en los dientes, el estado de los dientes, si hay movilidad, dolor, al paciente nosotros le podemos preguntar y puede entregarnos antecedentes de ese tipo, enfermedades sistémicas, también bajo la entrevista, la simetría facial, el nivel cognitivo del paciente, la técnica de cepillado, malos hábitos, onicofagia, si es respirador vocal, encuesta dietaria 24 horas. Entonces son elementos que nosotros podemos detectar. Yo en estas capacitaciones lo que yo hago es colocarle un video que obviamente encontré en internet y le digo a los estudiantes, por favor, díganme ustedes qué ven con este paciente, porque las personas están como muy reactivas frente a esto y obviamente tienen un rechazo inicial porque es algo desconocido y algo normal. Pero claramente se ve que hay una ausencia de piezas en el sector anterosuperior, hay un diastema, hay amalgama, como se observa ahí, hay una gran expresión facial, entonces son factores que nosotros podemos observarlo mediante esta comunicación digital y a distancia. Entonces aquí vamos dando evidencia de que nosotros podemos realizar estas actividades, ¿ya? Y podemos ser un poco más específicos y llegar a mejores resultados. Un poco más de evidencia, vean aquí, estas son las imágenes de el personal que trabaja en nuestra clínica integral de salud, donde nuestros internos hicieron un proyecto de gestión, detectaron que este centro donde estábamos realizando nuestras actividades, obviamente el personal se encontraba estresado, se encontraba tenso, había algunos igual que salieron con licencia por lesiones. Entonces, un proyecto, uno de los 10 proyectos que se realizó fue este, donde se establecieron pausas saludables y todos de manera online. Se contactaban vía online, se establecían las reuniones, se entregaban los links y las personas se conectaban y hacían una pausa saludable. Vean aquí cómo hay uno de los niños que obviamente obtuvo un premio porque ellos nos envían los videos de cómo se cepillaban los dientes. Obviamente hubo un diagnóstico, una evaluación de esto, una prueba teórica, pero vean cómo todo esto lo fuimos realizando de manera online, sin tener que ir a los lugares ni a los colegios, ni tampoco presentarnos, no, solamente vía digital, contactándonos con la gente. Y obviamente aquí están las reuniones que nosotros realizamos de coordinación, cómo lo íbamos a hacer, cómo lo íbamos a establecer. ¿Ya? Un poco más de evidencia, vean por favor, esto es, obviamente nosotros tenemos un protocolo de escrito donde le solicitamos fotografías extraorales e intraorales, pero lo nuevo era cómo desarrollar esto porque nuestros estudiantes se encontraban en casa, no estaban en la universidad, nosotros nos comunicábamos por vía Teams, donde nosotros programamos las reuniones y cómo hacíamos esto para que nuestros estudiantes aprendieran si no tenían al paciente, cómo lo íbamos a hacer en una primera instancia. Entonces, esto es uno de nuestros protocolos donde nosotros le pedimos a ellos que se graben haciendo, obviamente, movimientos de lateralidad para poder evaluar las guías de oclusión y observarlas de manera directa. Obviamente lo que tiene el video nosotros lo podemos pausar, podemos aplicarle zoom, podemos revisarlo de nuevo y es la facilidad que nos entrega la tecnología y que nosotros lo utilizamos. Si bien pueden decir, no está con el papel articular, no estamos marcando exactamente cuáles son las piezas comprometidas o dientes comprometidos, pero en este caso sí es un elemento que nos sirve para educación y para trabajar con nuestros estudiantes y orientarlo en cuanto a los conocimientos y también actividades. Vean ahora cómo nosotros les solicitamos que hicieran la apertura bucal. Entonces, obviamente se ve que hay un problema y se puede detectar y simplemente con un video, que esto obviamente está hecho con celulares, no son cámaras de alta resolución ni nada por el estilo. Y hay obviamente la producción donde podemos observar.
Entonces, videos de esta calidad es lo que nosotros observamos con nuestros estudiantes y lo que nos enviaban para, obviamente, realizar las actividades de educación que tenían que realizar y también el aprendizaje que ellos requerían. Un poco más de evidencia, aquí ya de la sede de Santiago, donde obviamente aquí se observan las reuniones que son online, donde se está viendo lo que es promoción en salud, cómo escoger un correcto cepillado, cómo realizar un cepillado también adecuado, la cantidad de piezas dentarias, ven aquí cómo está la evidencia, y obviamente donde los equipos de trabajo se están reuniendo y haciendo lo que es promoción y prevención en salud. Vean cómo estos videos, que son videos pequeños, de poco tiempo, donde obviamente las redes sociales, lo que es TikTok, y ustedes pueden ver todas las personas jóvenes están en estas redes sociales, en Instagram, están desarrollando actividades y vean cómo estos pequeños videos cortos, donde nosotros pudimos acercarnos a la comunidad, pero de una manera ad hoc, o sea, con cómo ellos se conectan, cómo ellos se comunican. Vean, todas estas actividades nosotros las realizamos a través, obviamente, de las redes sociales y aprovechamos toda la tecnología para poder hacerlo y de manera digital. Entonces, esto es como nosotros entregamos información a nuestra comunidad y podíamos establecer trabajos con ellos hacia lo que es el abordaje de nuestra comunidad y no dejarla abandonada por una situación de pandemia. Entonces, díganme cómo no nos vamos a sentir contentos del trabajo que realizamos si pudimos acercarnos a la comunidad, pudimos realizar nuestras actividades que son con nuestro perfil, con nuestra profesión y seguir avanzando en esto y no detenernos frente a la pandemia y seguir avanzando. Esto es lo que es el teleseguimiento, a lo cual nosotros desarrollamos con nuestros estudiantes de último año, que, donde ustedes pueden ver, aquí esto es una grabación, esto es una capacitación en realidad para nuestros estudiantes, sin que ellos sepan, él es un paciente simulado, paciente portador de prótesis, con antecedentes de enfermedad cardiovascular e insuficiente renal, vean cómo nosotros le estamos haciendo el teleseguimiento a él. Ellos no saben que él es un paciente simulado, es un paciente que está preparado para la entrevista, sabe qué decir en caso de ciertas preguntas, sabe qué información omitir, qué característica de personalidad. Entonces nosotros nos dimos el tiempo de trabajar con algunos pacientes para preparar a nuestros estudiantes porque esto era nuevo, no sabíamos cómo afrontarlo. Entonces, de alguna manera teníamos que hacer una evaluación previa antes de dar el paso con los pacientes para no cometer errores. Entonces, aquí están establecidos, como ustedes ven, todos los protocolos, vean cómo está el fondo de pantalla blanco, esos fondos son similares, estamos los ambos con fondo de pantalla, pero ellos están en sus casas con su uniforme, vean cómo ella busca el lugar más tranquilo para poder desarrollar la actividad. En este momento esta interna le está leyendo el consentimiento informado al paciente, ¿ya? Y el paciente está conectado desde su celular. La facilidad que da este sistema es que las personas están en el campo y se pueden conectar, se encuentran en algún lugar rural y lo pueden hacer y no van a tener ningún problema. Y yo me encuentro haciendo la supervisión directa conectado en la atención, ¿ya? Ahora, obviamente esto requiere que estemos todos concentrados, ella está leyendo el consentimiento informado, ella va a hacer la entrevista y él va a hacer los registros clínicos para que todo quede en ficha clínica. Ahora, dentro de esto, vean cómo el paciente, mediante esta comunicación, nos permite ver su prótesis, porque él la va a mostrar en pantalla, y obviamente la imagen es clara, nosotros podemos ver los detalles aquí de la prótesis y determinar de cierta manera qué son los factores que pueden estar desarrollando algún problema, si se está roto algún gancho o quizás qué pieza o dientes están comprometidos en relación a esto. Y obviamente, ahí
paciente está mostrando, donde obviamente le está produciendo problemas la prótesis, y nosotros estamos haciendo el análisis de eso. Y finalmente viene lo que es la retroalimentación, donde converso con los estudiantes para ver si esto está siendo bien orientado o correcto en base a la entrevista que ellos realizaron, las preguntas que se desarrollaron con el paciente, y nos sirve para hacer una entrevista entre varias personas. Lo bueno también de esto es que como es un paciente simulado que ha grabado y le permite al estudiante tener un feedback de cómo lo desarrolló, qué aspectos fueron los que él cree haber desarrollado bien, pero que realmente no los desarrolló de manera correcta porque está en la grabación y él puede identificar y decir, ah, sí, no, sí, en realidad eso lo puedo mejorar y en realidad no fue lo que dije, sino o lo que quería preguntar y podemos analizarlo. Entonces, dimos el tiempo de hacer esto, que es un trabajo no menor, porque obviamente hay que armar una situación clínica, los estudiantes no tienen que saber en qué momento va a ser esto, entonces algo fortuito y que para ellos les sirve de aprendizaje, y obviamente después pasan a la atención de pacientes ya que tienen una primera prueba de atención de esta modalidad, porque tienen que ver la plataforma, tienen que hacer los registros, puede fallar la conexión a internet, entonces están muy ansiosos y nerviosos, y con esto bajamos obviamente el problema de la ansiedad y el estrés. No podía dejar afuera, esta es una publicidad, obviamente, que se nos solicitó poder hacer en relación a la atención que estábamos brindando. Entonces, aquí les pedí a nuestros estudiantes que pudieran grabar un video donde ellos están diciendo que están invitando a toda la comunidad a participar de esta modalidad que se denomina teleontología, y que pueden optar por vía online, ¿ya? Y que es simplemente que tienen que solicitar su hora y conectarse a través de una plataforma y hacer las consultas de sus problemas, dolencias o temas de intereses que pudieran ser tratados. Están todos ¿Ya? cordialmente invitados a esta nueva modalidad Esto de atención. obviamente se envió Los para esperamos. que la universidad pudiera hacer publicidad a través de esta modalidad junto a las otras carreras, y nosotros grabamos un video cortito y se lo presentamos a nuestras autoridades. Pero lo que quiero destacar es que vean que obviamente ellos están todos en sus casas con su uniforme y haciendo una modalidad de atención, obviamente que es totalmente vía online, ya con los problemas que tiene la conexión, vean que ella se ve un poco borrosa. Entonces, no estamos haciendo algo que es perfecto, que apunta hacia los tratamientos ideales, no, estamos haciendo algo real, algo que se produjo de esta manera y que se está haciendo actualmente en estas condiciones. Aprendizajes tenemos, bueno, ahí está nuestro edificio de Clínica Integral de Salud, Clínica Integrada de Salud, donde obviamente aquí está la prestación de telesalud, esta es la publicidad, donde está kinesiología, terapia ocupacional, fonoaudiología y ontología, ¿ya? Donde obviamente nosotros estamos brindando los servicios. Dentro de lo positivo, ¿qué tenemos lo positivo y lo aprendido? Aprendimos que pudimos realizar protocolos de trabajo, ¿ya? Como se los mostraba, que eran cuestionados tanto por docentes y estudiantes, pero pudimos realizar nuestros protocolos y pudimos establecer las atenciones de nuestros pacientes y los desarrollamos y son aceptados como tal, ¿ya? El trabajo remoto, que aprendimos que es un trabajo que es viable, que nos sirve para muchas instancias, para comunicarnos a distancia, sobre todo para cuando el paciente no puede tener una buena llegada o tiene problemas de locomoción o cualquier problema que en este caso que nos vio reflejado la pandemia, que no pudimos acercarnos, que no teníamos ese contacto con las personas, ¿ya? Ahora, ¿existe un avance tecnológico? Lo existe. Quizás esto lo hubiéramos estado haciendo en 5 años más, pero nos vimos obligados a hacerlo en un año, en una capacitación de algunos meses y desarrollarlo de manera rápida, ¿ya? ¿Existe aceptación de la modalidad remota del estudiante, de los docentes y la comunidad? Sí, existe. Actualmente la comunidad nos solicita atenciones de este tipo vía remota porque obviamente se encuentran trabajando y pueden hacer una ventana de horario y es mucho más cómodo, no tienen que trasladarse hacia el centro, sino que hacer la consulta y después ver si es pertinente hacer la atención, o por lo menos las primeras atenciones de antecedentes mórbidos, alteraciones que pueda tener el paciente, y todo lo referente a la entrevista se puede resumir y se puede acotar mediante esta metodología.
actividades grupales que antes eran individuales, claro, las propias entrevistas, ya las evaluaciones de las dinámicas mandibulares o alteraciones de algún tipo, alguna infección, se pueden hacer, evaluar en conjunto, pueden estar ahora idealmente 4 personas, no más, porque si no serían muchas personas y obviamente interrumpen la entrevista y el trabajo bidireccional, pero obviamente sí se pueden hacer en grupo. Y que aprendimos que pudimos lograr nuestros resultados de aprendizaje y que nuestros estudiantes pudieran terminar sus programas ya establecidos en cada uno de los niveles. ¿Qué debemos mejorar? Debemos mejorar nuestros protocolos de trabajo. Actualmente estamos trabajando en ello, estamos mejorándolo para poder dar una mejor prestación de servicio. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Adecuar nuestras plataformas, porque nosotros trabajamos por vía remota, trabajamos con la plataforma Teams, pero nuestra ficha clínica está con el programa Smile, por lo tanto nosotros teníamos que trabajar por vía Teams, pasarlos esos a archivos y esos archivos trasladarlos a nuestras fichas clínicas que eran de Smile. Entonces ahora tenemos que ver cómo sincronizamos estas dos plataformas para trabajar y poder trabajar con un solo sistema para tener toda la información y la base de datos. Tenemos que también ver cómo hacemos nuestras recetas y firma electrónica para que nuestros pacientes puedan ir a la farmacia y que le acepten obviamente de forma digital una receta de medicamentos, órdenes de examen o lo que nosotros queramos desarrollar, y ampliar la tecnología a otras áreas. Actualmente ya partimos el proyecto para trabajar con fonoaudiología, para evaluar de manera remota a pacientes que obviamente tienen alteraciones y que comprometen tanto a fonoaudiología como a ontología. Y en lo que es trabajo colaborativo con la vinculación con el medio, ya algunos servicios, como saben de la atención que estamos brindando, nos solicitaron que hiciéramos el control de sus pacientes protésicos para que si nosotros detectáramos algo, los pudiéramos derivar hacia los centros de salud y pudieran hacer las atenciones. También nos solicitaron el control y monitoreo del teleseguimiento de los pacientes pediátricos para ver cómo son las condiciones de higiene, cómo son las técnicas de cepillado, la alimentación. Entonces, hacer un control de cosas que ellos no abarcan y poder trabajar, ¿ya? Así que la aplicación de la teleontología en pregado, un nuevo paradigma en pandemia, sí, desde mi punto de vista lo es, ¿ya? Creo que frente a situaciones de este tipo, la teleontología llegó para quedarse, ya no se va a ir, y es una actividad que tiene mucho progreso porque está cada vez ampliándose más y buscando más redes de conexión y trabajo a desarrollar, ¿ya? Muchas gracias por su atención. Mi correo electrónico se encuentra acá abajo, flavio.cuz@uautonoma.cl, ¿ya? Y si desean conectarse, buscar trabajo colaborativo, eh, nosotros estamos abiertos, nuestro equipo de trabajo igual, a que podamos quizás hacer trabajo entre una universidad a otra, de un país a otro. Esta modalidad nos permite hacer muchas cosas y podríamos conversar y revisar en qué cosas podríamos apoyarnos mutuamente para poder obtener beneficios para nosotros y también para nuestros pacientes en lo que es esta modalidad que es la teleontología. Así que creo que estoy en el tiempo correcto de presentación que me habían solicitado. Muchas gracias, doctor Flavio. Felicitaciones por su presentación, muy interesante, todos los logros que usted allí ha señalado. Bueno, se abre el espacio de preguntas en este momento. Vamos a verificar si hay acá en el chat algunas preguntas y mientras que chequeamos alguna pregunta, pues sí me gustaría conversar un poco y estoy interesada en conocer un poco sobre los tiempos, doctor Flavio, porque realmente el tiempo de conexión con la atención en sí, porque es fundamental y es una realidad que estar conectados a través de una plataforma, bueno, requiere, por ejemplo, de internet, de una buena conexión. Y si, pues, a través de la parte de las instituciones educativas, los estudiantes, los docentes, tenemos, digamos, solucionado un poco
porque eso hace parte pues de la infraestructura de esa institución. Pues los pacientes de pronto, como usted nos mencionaba, algunos quizás más que otros tengan algunas limitaciones. Entonces quisiera saber si establecieron dentro de esos protocolos de atención algún periodo de tiempo en promedio para estar conectados con ellos, o si era libre, o sea, el tiempo, no, quisiera saber un poco su experiencia, porque nosotros realmente hemos tenido un poco de dificultad con ellos, con los tiempos. Con los tiempos. En lo que es teleseguimiento, que es una atención donde nosotros ya sabemos qué acción se le realizó al paciente y nosotros vamos con una entrevista dirigida, esos tiempos de atención habitualmente se manejaban entre 45 y 60 minutos. ¿Ya? Un tiempo prudente para poder hacer una ficha clínica en base a teleontología específica para el tipo de paciente. O sea, si el paciente controla un paciente pediátrico, tenemos una ficha específica para el paciente de pediatría. Si es para el paciente de prótesis, específica para el paciente de prótesis, pero bajo esta modalidad. Entonces, esos instrumentos nos permitían una comunicación entre 45 a 60 minutos, que obviamente tenía los pasos de la entrevista que yo les mostré, el jaque mate ahí, 1, 2, 3, y entonces con tiempos marcados, y con eso alcanzábamos a entregar una buena atención. En lo que son las atenciones de urgencia, donde el paciente hace una consulta de manera espontánea, también se encontraban entre los 30 y 60 minutos. Eso era un poco más breve, porque a veces habían factores que nosotros obviamente aparte de registrarlo, sí podíamos detectar que el paciente está con un aumento de volumen, le decíamos por favor comprima por vestibular, sepárese un poco la mejilla, claro, y obviamente drenaba y era un absceso y teníamos que obviamente evaluarlo de manera clínica, así que inmediatamente le dábamos una hora para evaluarlo el mismo día o en la tarde o en unas horas más, ¿no? Entonces son atenciones que obviamente a veces se reducían más, pero que obviamente sí se completaban todas. Cuando eran casos de ese tipo, las atenciones son de 30 minutos o algo más complejo, ya pasamos a una hora. Pero eso es más o menos el tiempo promedio. Ok, bueno, doctor, sí, es la verdad que sí, para poder abordar todo ese examen clínico, por ejemplo, que nosotros usualmente hacíamos presencial, pues se requiere bastante, un poco más de tiempo extra para establecer todos esos datos y esa información valiosa que nos permita hacer un diagnóstico finalmente. Y también me gustaría saber su experiencia en cuanto a o sea, si se nada más se hacía una sola vez el encuentro o luego, posteriormente, se citaban nuevamente esos pacientes por si no se culminaba en ese periodo de la hora algo, o sea,